Hay una sensación muy concreta que aparece cuando alguien decide cuidar su marca personal. No suele ser orgullo. Suele ser una mezcla rara. Un poco de vergüenza. Un poco de ambición. Y una duda que no se dice en voz alta. ¿Quién soy yo para hablar? En redes, esa duda se amplifica. ¿Por qué no estás en una sala? Estás en un escaparate. Aunque nadie te mire en ese momento. La sensación es la misma. La de quedar expuesta. La de estar a un comentario de distancia. La de sentir que cualquier frase se puede malinterpretar. A veces la vergüenza viene de un lugar simple. De la idea de que quien habla en público está pidiendo atención. Como si el hecho de aparecer fuera, por definición, sospechoso. Y entonces se mezcla una necesidad legítima, que es ser visible, con una culpa aprendida. Como si visibilidad fuera ego. Como si reputación fuera vanidad. Como si compartir criterio fuera presumir. Otras veces lo que pesa no es la vergüenza. Es el miedo a quedar atrapado o atrapada. A publicar algo y que te lo recuerden dentro de 2 años. A decir una idea y que te la devuelvan en forma de caricatura. A que te etiqueten por una frase. Y el miedo no es irracional. Las redes convierten fragmentos en identidad. Un post. Un comentario. Una foto. Y, de repente, parece que eso eres. La interpretación habitual es sencilla. Si me da cosa, es que no valgo. Si me incomoda, es que no soy natural. Si me siento pequeño o pequeña, es que no estoy preparada. Y entonces aparece la solución rápida. Más cursos. Más plantillas. Más trucos. Más cómo crecer. Más ruido para tapar el ruido. Pero esa incomodidad no siempre habla de incapacidad. A veces habla de criterio. De que entiendes el impacto. De que sabes que una palabra pública no es una palabra privada. De que intuyes que una reputación no se improvisa. Y de que, aunque suene exagerado, lo que publicas acaba dibujando una forma de ti. También hay otra interpretación igual de común. La de convertir la marca personal en un disfraz. Una imagen pulida. Una versión sin grietas. Una persona que siempre tiene claridad. Que siempre responde bien. Que siempre está en su sitio. Eso reduce el miedo un momento. Porque el disfraz promete control. Pero lo cobra caro. Te obliga a sostener algo que no eres. Y cualquier día, se nota. En redes sociales se confunden muchas cosas. Se confunde visibilidad con valor. Se confunde actividad con relevancia. Se confunde estética con confianza. Se confunde autoridad con volumen. Y se confunde la marca con una máscara. La marca personal, cuando funciona, no se siente como una máscara. Se siente como una promesa coherente. Algo que se puede reconocer con el tiempo. No por una publicación brillante. Sino por la repetición de un criterio. Por esa sensación de que, pase lo que pase, hay una forma de mirar que se mantiene. La gente no se queda porque un día escribiste bien. Se queda porque entiende que puede esperar de ti. Porque, con el paso de las semanas, tu forma de pensar se vuelve familiar. Tu manera de nombrar las cosas. Tu forma de ser útil. Tu forma de no vender humo. Eso es más raro de lo que parece. Y por eso vale. Hay un detalle que suele pasar desapercibido. La marca personal no se construye solo en lo que dices. También en lo que toleras. En lo que callas por miedo. En lo que compartes por necesidad. En lo que ocultas por vergüenza. En lo que exageras para que parezca importante. En lo que suavizas para no molestar. Esas decisiones también son marca. Porque dicen desde dónde te mueves. La primera pregunta no es qué vas a publicar. Ni qué red te conviene. Ni qué estrategia funciona. La primera pregunta es más incómoda.
¿Qué parte de ti quieres sostener en público? ¿Y qué parte no? No por ocultar, sino por respeto. Por límites. Por salud. Hay personas que confunden humanidad con exposición. Como si lo humano fuera contar detalles íntimos. Y no. Lo humano es otra cosa. Es hablar con verdad sin usar la verdad como espectáculo. Es poder decir, esto me costó, sin convertirlo en drama. Es reconocer, esto no lo sé, sin sentir que pierdes valor. Es sostener una idea sin aplastar a nadie. Mejorar la imagen no es maquillarla. Es reducir la distancia entre lo que haces y lo que dices. Entre lo que prometes y lo que entregas. Entre lo que pareces y lo que eres cuando nadie está mirando. Esa distancia, cuando se acorta, se nota. Se nota en el tono. En la calma. En la ausencia de ansiedad por gustar. Y, curiosamente, se nota en la confianza que generas. Porque la confianza no nace de la perfección. Nace de la coherencia. La incomodidad inicial, entonces, cambia de sentido. Ya no es un freno. Es una señal. Te está diciendo que esto importa. Que no es un juego. Y que tu voz, si la usas con criterio, puede ser una herramienta. No para brillar. Para estar presente. Para ser reconocible sin deformarte. Hay un momento muy concreto. El momento de darle a publicar. Antes de eso, todo es privado. Después, ya no. Y esa frontera activa algo antiguo. El miedo a ser interpretado. No entendido. Interpretado. Porque en redes no te escucha solo quien te conoce. Te escucha quien llega sin contexto. Quien aterriza a mitad de frase. Quien te ve un día malo. Quien proyecta su historia encima de la tuya. Y tú no controlas eso. Puedes escribir con cuidado. Puedes ser preciso. Pero no puedes gobernar la mente de quien está al otro lado. Por eso hay gente que, sin darse cuenta, empieza a escribir para evitar problemas. Frases que no molestan. Ideas sin filo. Reflexiones correctas. Y poco a poco se instala una sensación extraña. La de estar hablando sin decir nada. Como si tu voz hubiera sido limada para caber en todas partes. O ocurre lo contrario. Te pones duro. Te pones tajante. Te vuelves una persona que sentencia. Porque la dureza también parece control. Y en un lugar incierto, el control tranquiliza. Pero esa tranquilidad es engañosa. La dureza te protege del juicio. Sí. Pero también te separa de la relación. Y sin relación, la marca se vuelve un cartel. No una presencia. Mejorar la imagen empieza cuando aceptas esta verdad incómoda. En redes no se trata solo de mostrar. Se trata de sostener. Sostener tu criterio cuando hay silencio. Sostener tu tono cuando hay crítica. Sostener tu promesa cuando hay cansancio. Sostener tus límites cuando aparece la tentación de exagerar. Eso es lo que la gente percibe, incluso sin saber nombrarlo. Por eso la pregunta de fondo no es, ¿qué contenido hago? Es qué tipo de persona quiero ser cuando aparezco. ¿Qué energía traigo? ¿Qué respeto tengo por el tiempo de quien me escucha? ¿Qué tipo de conversación estoy abriendo? Y también, ¿qué no estoy dispuesto o dispuesta a hacer para ganar atención? Cuando esa última parte se define, aunque sea en silencio, la marca se vuelve más limpia. Ya no depende de estar siempre brillante. Depende de estar alineado o alineada. Y la alineación, a diferencia del brillo, se puede sostener. No todos los días con la misma intensidad. Pero sí con la misma dirección. Hay otra sensación que aparece muy pronto. La de estar jugando a un juego cuyas reglas cambian cada semana. Un día se premia el vídeo. Otro día el carrusel. Otro día el texto largo. Otro día, sé más personal. Y tú, mirando el tablero,
Te preguntas si de verdad quieres vivir persiguiendo una flecha que siempre se mueve. La interpretación habitual es que el problema eres tú. Que no estás al día. Que no entiendes el algoritmo. Que te falta constancia. Y, de nuevo, aparece la trampa. Confundir método con identidad. Creer que tu marca depende de acertar el formato. Como si tu valor fuese una apuesta. El algoritmo es una máquina de atención. No una brújula ética. No distingue lo importante de lo vistoso. Distingue lo que retiene. Lo que genera reacción. Lo que da conversación. A veces coincide con lo valioso. A veces coincide con lo fácil. Y a veces coincide con lo que simplemente toca un nervio. Hay gente que aprende a tocar nervios. A provocar. A polarizar. A simplificar. Y eso funciona. Porque el conflicto engancha. Porque la indignación se comparte. Porque el sarcasmo se aplaude. Pero esa energía deja rastro. No solo en quien lo lee. También en quien lo escribe. Te acostumbras a hablar desde tensión. Y luego te cuesta volver a un lugar más sobrio. Cuando alguien dice, quiero mejorar mi marca, suele estar buscando algo muy humano. Querer ser tomado en serio. Querer ser visto con justicia. Querer que el trabajo que hace tenga un lugar. No es vanidad. Es necesidad de sentido. El problema es el atajo. Buscar esa seriedad en el aplauso rápido. En la estética perfecta. En una frase contundente que parece inteligente. Y entonces se construye una presencia que no descansa. Porque siempre hay que mantenerla. En este punto aparece otra interpretación habitual. La de convertir las métricas en juez. Si suben, estás bien. Si bajan, estás mal. Si hay interacción, vales. Si no la hay, no. Y eso es un error de lectura. Porque las métricas, en redes, muchas veces miden ruido. No necesariamente valor. Miden exposición. Miden fricción. Miden curiosidad. Pero no siempre miden confianza. Hay una diferencia entre impacto y vínculo. El impacto es que te vean. El vínculo es que te recuerden con respeto. El impacto puede venir de una frase provocadora. El vínculo viene de una repetición más silenciosa. De aparecer con el mismo estándar. De no cambiar de piel cada semana. De no vender una cosa y vivir otra. La percepción es instantánea. Depende del día. Del contexto. Del humor de quien te lee. La reputación es lenta. Se construye con repetición y coherencia. Con señales pequeñas. Con la misma forma de responder cuando nadie te está premiando. Con el mismo estándar cuando el post no funciona. Con el mismo respeto cuando podría ser cruel y ganar likes. La marca personal no es una campaña. Es una forma sostenida de aparecer. Y aparecer no significa contar tu vida. Significa que tu criterio sea visible. Que tu manera de pensar deje huella. Que tus decisiones tengan una lógica que se pueda seguir. Incluso cuando no se está de acuerdo contigo. A veces se cree que imagen significa parecer seguro o segura. Y claro que ayuda. Pero hay una seguridad falsa. La que se construye con frases cerradas. Con sentencias. Con esa claridad que no admite matices. Esa seguridad suele ser una coraza. Y la coraza, aunque impresione, no genera confianza profunda. Genera distancia. Y la distancia se paga. Porque en redes no basta con ser escuchado o escuchada. Hace falta ser elegido. Y para ser elegido, la gente necesita sentir que hay una persona detrás. No un personaje. Hay otra seguridad. Más silenciosa. La de quien sabe lo que no sabe. La de quien puede decir, esto es lo que veo, sin fingir que tiene la verdad. La de quien no se esconde, pero tampoco se exhibe.
Esa seguridad no se fabrica. Se desprende de la coherencia. Y aquí aparece un giro importante. Si sientes que tu presencia en redes te está volviendo rígida, es una señal. Si te notas actuando, es una señal. Si te da miedo sonar humano por miedo a parecer menos profesional, es una señal. No de debilidad. De ajuste pendiente. Porque quizá lo que estás buscando no es un truco. Es un suelo. Un lugar interno desde el que publicar sin venderte. Sin convertirte en producto. Sin vivir con la sensación de estar rindiendo examen. Cuando esa pregunta se instala, algo se calma. Deja de ser un juego de perseguir formatos. Y empieza a ser un ejercicio de criterio. De presencia. De elección consciente. Lo que se mueve seguirá moviéndose. Pero lo que permanece, si lo cuidas, acaba sosteniendo tu nombre. Hay otra cosa que las métricas no cuentan. La gente silenciosa. La persona que lee y no comenta. Que guarda y no aplaude. Que observa durante semanas. Y un día, sin previo aviso, te escribe. O te recomienda. O te invita. O te menciona en una reunión. Esa parte de la reputación sucede fuera de la pantalla. Y por eso no se ve. Pero existe. Por eso es peligroso vivir solo a golpe de reacción inmediata. Porque empiezas a ajustar tu criterio a lo que se premia rápido. Y lo que se premia rápido, muchas veces, es lo más fácil de consumir. Lo que no exige pensar. Lo que cabe en un golpe de dopamina. Y entonces tu marca se convierte en entretenimiento. Aunque tu trabajo real no lo sea. También aparece un fenómeno más íntimo. El de compararte con perfiles que parecen ir por delante. Gente que publica más. Que crece más. Que parece tenerlo todo resuelto. Y ahí se activa una interpretación automática. Ellos saben. Yo llego tarde. Ellos tienen el secreto. Yo estoy fallando. Pero en redes, el ir por delante a veces es solo ir más rápido. Y rápido no siempre significa bien. Hay perfiles que crecen rápido y se quedan vacíos. Y luego no saben qué sostener. Porque construyeron presencia sin suelo. Una audiencia sin promesa. Una visibilidad sin identidad. A veces, la mejora más real es decidir qué métricas no te van a gobernar. No como rebeldía. Como salud mental. Porque si tu autoestima sube y baja con un gráfico, la red ya no es una herramienta. Es una ruleta. Y el giro vuelve a ser el mismo. La incomodidad no es un error. Es señal. Es señal de que estás tocando algo que importa. Tu nombre. Tu reputación. Tu forma de estar. Tu manera de ganarte la vida. Eso merece un ritmo más adulto. Menos impulsivo. Menos reactivo. Más consciente. Hay una palabra que se repite mucho. Posicionamiento. Suena técnica. Y por eso a veces se usa para esconder una inseguridad. Como si ponerle nombre a algo evitara sentirlo. Pero, en el fondo, el posicionamiento es una experiencia simple. Que alguien entienda, rápido, por qué acudiría a ti. ¿Y por qué no? Eso último incomoda. Porque implica renunciar. Implica aceptar que no vas a encajar con todo el mundo. Que habrá gente que te lea y pase. Que habrá gente que no te elija. Y esa idea, en redes, parece un fracaso. Pero en la vida real, es claridad. La interpretación habitual es que, cuanto más amplio, mejor. Más temas. Más público. Más oportunidades. Más puertas abiertas. Pero una presencia demasiado amplia se vuelve borrosa. Y lo borroso no genera confianza. Genera curiosidad de paso. Y la curiosidad de paso es frágil. Te da visitas. Te da algún like. Pero no te da lugar. Hay perfiles que hacen todo bien.
Buena foto. Buenos colores. Textos correctos. Y aún así no pasa nada. No por falta de talento, sino porque nadie entiende para qué esa persona es imprescindible. Es duro decirlo. Pero es así. La gente no elige solo calidad. Elige claridad. La marca personal no se construye con lo que sabes de todo. Se construye con lo que sostienes con consistencia. Con lo que repites sin cansarte. Con lo que puedes explicar de forma sencilla. Con lo que has vivido lo suficiente como para no hablar desde el libro. Hay una tensión constante. Por un lado, querer parecer competente. Por otro, querer ser auténtico o auténtica. Y en medio, la realidad. Que la competencia sin humanidad suena fría. Y la humanidad sin competencia suena difusa. Esa tensión no se resuelve con un eslogan. Se resuelve con una promesa concreta. Una promesa que puedas cumplir. Y que, al mismo tiempo, tenga filo. Que diga algo. Que excluya algo. Que deje fuera lo que no quieres sostener. Una promesa no es una frase bonita. Es una expectativa que generas. Si dices que eres estratégico, la gente espera que veas más allá del día. Si dices que acompañas procesos, la gente espera calma y continuidad. Si dices que eres especialista, la gente espera profundidad. Si dices que eres práctico, la gente espera aterrizaje. Una promesa sin entrega se convierte en marketing. Y el marketing sin entrega se nota. Aunque esté bien escrito. Cuando alguien entra en tu perfil, hace una lectura rápida. No solo de la foto. También de tu energía. De tu intención. De si pareces estar ahí para aportar o para pedir atención. De si hablas desde experiencia o desde eco. De si tus palabras tienen peso o solo forma. Y aquí aparece una idea que suele molestar. La confianza es un fenómeno de detalle. No depende de una gran declaración. Depende de pequeñas señales. De cómo nombras las cosas. De si exageras. De si prometes demasiado. De si hablas con un tono prestado. De si te contradices sin darte cuenta. De si atacas para parecer fuerte. De si te escondes para no molestar. Mejorar la imagen, en ese sentido, es limpiar señales. No para agradar. Para ser legible. Para que quien te necesita te encuentre sin esfuerzo. Para que el valor que ya tienes no se pierda entre frases genéricas. Hay personas con mucho talento que no se dejan ver. Y no por humildad. Sino por miedo a definir. Porque definir expone. Si dices, esto es lo mío, te pueden discutir. Si dices, esto no, te pueden juzgar. Y entonces te quedas en una zona cómoda. Publicas cosas correctas. Frases bien. Contenido útil pero genérico. Y te sientes tranquilo o tranquila. Hasta que un día te das cuenta de que no te recuerdan. Ser recordable no es ser estridente. Es ser específico. Es que tu manera de mirar tenga una firma. Que, sin leer tu nombre, se intuya que podrías haber sido tú. No por estilo literario. Por criterio. Y esa firma no se inventa desde cero. Se destila. Sale de lo que repites porque te importa. De lo que te irrita porque has visto el daño. De lo que cuidas porque sabes lo que cuesta. De lo que defiendes porque lo has pagado. Eso es marca. No el brillo. El precio que has aprendido a pagar. Si notas resistencia al concretar, es una señal. No de incapacidad. De que estás tocando algo importante. Una identidad profesional que pide forma. No para encorsetarte. Para sostenerte. Cuando esa forma aparece, también aparece algo más. Un descanso. Porque ya no tienes que inventarte cada día. Solo tienes que volver a tu promesa. Y estar a la altura. Eso, aunque exige, libera.
Porque la imagen más sólida no es la más brillante. Es la más coherente. Y la coherencia, aunque lenta, termina siendo visible. Hay quien teme que concretar sea encerrarse. Como si elegir un punto de entrada fuera renunciar al resto de la vida. Pero concretar no es una cárcel. Es un marco. Un marco para que se entienda tu valor sin esfuerzo. Y un marco se puede ampliar con el tiempo. Lo que no se puede es empezar por el todo. Porque el todo, al principio, no se entiende. La mente humana necesita bordes. Necesita saber dónde agarrarse. Si alguien lee tu perfil y no entiende en qué sueles pensar, se va. No por falta de interés. Por falta de energía. La gente llega cansada. Con 1000 cosas. No va a descifrarte. Va a elegir lo que entiende. El posicionamiento también tiene una dimensión emocional. Cuando dices, esto es lo mío, te estás autorizando. Y esa autorización no viene de un diploma. Viene de asumir tu experiencia. De reconocer tu recorrido. De dejar de pedir permiso. Ese permiso, muchas veces, lo pedimos sin darnos cuenta. Con frases de autoprotección. Con, solo es mi opinión. Con, quizá me equivoco. Con, no soy experto. Y hay humildad ahí. Sí. Pero también hay miedo. Miedo a ocupar lugar. Miedo a incomodar. Miedo a que te exijan coherencia. Porque cuando te posicionas, la gente empieza a esperar algo. Y esa expectativa puede asustar. Pero también ordena. Te obliga a elegir qué sostienes. ¿Qué repites? ¿Qué no haces? Te da una columna vertebral. Y de nuevo aparece el giro. La incomodidad de definir no es un fallo. Es una señal de crecimiento. Es la señal de que estás saliendo del terreno de ser correcto y entrando en el terreno de ser reconocible. Y ser reconocible, aunque tenga coste, te ahorra tiempo. A ti. ¿Y a quién te busca? Hay un punto donde mucha gente se atasca. El tono. No el contenido. El tono. Puedes decir lo correcto y sonar vacío. Puedes contar una experiencia real y sonar impostado. Puedes compartir algo útil y parecer que estás recitando. Y entonces, sin entender por qué, no conectas. La interpretación habitual es que falta carisma. O que hace falta ser más personal. O que hay que contar más cosas privadas. Pero el problema no suele ser intimidad. Suele ser voz. La voz no es como escribes. Es desde donde hablas. Es la intención que se cuela entre las frases. Es el lugar desde el que miras a quien te lee. Si hablas desde arriba, se nota. Si hablas desde necesidad, se nota. Si hablas desde rabia, se nota. Si hablas desde miedo, también. En redes se ha normalizado un tono extraño. Una especie de optimismo obligatorio. De entusiasmo constante. De gratitud de escaparate. Y eso cansa. Porque el oído humano detecta cuando algo no respira. Hay una tendencia a sonar correcto. Como si cada post tuviera que pasar un filtro invisible. No digas esto. No digas aquello. No muestres duda. No muestres enfado. No muestres cansancio. No muestres matiz. Y al final queda una voz plana. Educada. Limpia. Y olvidable. Un tono sólido no es el que suena perfecto. Es el que suena posible. El que parece escrito por una persona que vive en el mundo real. Que trabaja. Que se equivoca. Que aprende. Que no necesita impresionar. Pero tampoco se minimiza. Hay un riesgo silencioso. Escribir como se supone que hay que escribir. Con palabras que no usas en tu vida. Con frases que podrían ser de cualquiera. Y entonces te conviertes en un perfil correcto. Pero intercambiable.
La marca personal no se construye solo con lo que dices. Se construye con cómo lo dices. Y, sobre todo, con lo que decides no decir. Porque la sobriedad también comunica. La precisión comunica. La pausa comunica. La capacidad de no exagerar comunica. A veces, cuando alguien busca un tono profesional, en realidad está buscando protección. Una forma de no quedar expuesto. El lenguaje corporativo sirve para eso. Para hablar sin decir. Para sonar sin mostrar. Para parecer sin comprometerse. Y es comprensible. Pero tiene un coste. Te quita firma. Te vuelve neutro. Y lo neutro no se recuerda. Hay una cosa que, cuando aparece, cambia todo. La honestidad bien medida. No la confesión. No el desahogo. La honestidad que nombra lo que muchas personas sienten, pero no se atreven a decir. Por ejemplo, que a veces cuesta venderse. Que a veces abruma la comparación. Que a veces parece ridículo crear contenido. Que a veces se duda de si se está aportando o solo ocupando espacio. Cuando eso se dice con calma, ocurre algo. No porque la gente quiera drama, sino porque reconoce humanidad sin chantaje emocional. Y ahí se abre un tipo de confianza distinto. El tono también se juega en la relación con el error. Hay perfiles que hablan como si nunca se equivocaran. Y eso no inspira. Eso distancia. Porque nadie vive así. La excelencia real incluye ajuste. Incluye matiz. Incluye revisión. Hay otro detalle. El tono se nota incluso cuando no dices nada personal. Se nota en la forma de elegir ejemplos. En la manera de hablar de otras personas. En cómo nombras a tus clientes. A tu equipo. A tu sector. En si hablas con respeto o con superioridad. En si te ríes de la gente para quedar por encima. En si conviertes la experiencia ajena en un argumento. Esas cosas construyen imagen más que cualquier foto. Y aquí aparece un giro que muchas personas no esperan. A veces la mejor mejora de imagen es quitar tensión. Dejar de empujar. Dejar de sonar como si estuvieras compitiendo en cada frase. Dejar de escribir para que te aplaudan. Y empezar a escribir para ser útil con precisión. No hace falta dramatizar para ser humano. No hace falta suavizar para ser amable. Hace falta claridad. Y una especie de respeto. Por quien te lee. Y por ti. Si notas que tu tono no te representa, es una señal. No de falta de talento. De que estás usando una voz prestada. Y la voz prestada siempre se paga. Porque obliga a actuar. Cuando encuentras tu voz, hay una sensación concreta. De congruencia. Como si por fin pudieras hablar sin apretar los dientes. Y eso se ve. Se escucha. Y se queda. No por espectacular. Por verdadero. Hay personas con una voz muy clara fuera de redes. En una mesa. En una reunión. En una charla. Y luego, al escribir, desaparecen. Se vuelven formales. Se vuelven genéricas. Como si al entrar en Internet tuvieran que ponerse traje. Y no es el traje lo que falla. Es que no les queda. A veces el problema no es que falte profesionalidad. Es que sobra miedo. Miedo a sonar simple. Miedo a no parecer inteligente. Miedo a que te lean y piensen, esto ya lo sé. Y entonces se complica el lenguaje. Se meten palabras grandes. Se construyen frases con aire de conferencia. Y se pierde lo más importante. La conexión. Hay algo que suele ser una buena prueba interna. Si una frase no se puede decir en voz alta sin sonar rara, probablemente no es tu voz. Si al leerla te suena ajena, probablemente es un tono prestado. Y el tono prestado siempre tiene un subtexto. Quiero gustar. Quiero parecer.
Quiero evitar. Pero cuando una persona escribe desde su voz real, pasa algo más simple. La gente siente que le hablan. No que le presentan. Siente una cercanía sobria. Sin colegueo. Sin exceso. Solo una presencia que no necesita adornos. El humor también entra aquí. No el chiste. El humor como capacidad de nombrar lo evidente sin ponerse solemne. Como ese guiño que rompe la tensión. Como esa frase que baja la épica y sube la verdad. En marca personal, un poco de humor bien usado es una señal de seguridad. Porque quien está en guerra con su imagen no puede permitirse reír. Y el giro vuelve. Si tu tono cambia cuando te pones serio, es señal. Señal de que estás interpretando. Y quizá tu marca no necesita más seriedad. Necesita más precisión. Más voz. Más respiración. La voz propia no se inventa. Se recupera. Y cuando se recupera, la imagen mejora sin esfuerzo. Porque deja de haber fricción. Deja de haber personaje. Y lo que aparece, por fin, es alguien. No algo. Hay otro malentendido frecuente. La idea de autoridad. Mucha gente cree que la autoridad se construye opinando fuerte. O dando lecciones. O corrigiendo a los demás. O mostrando seguridad en cada frase. Pero esa autoridad es frágil. Depende de la postura. Y la postura se cae cuando la realidad aprieta. La autoridad que sostiene una marca personal es otra cosa. Es evidencia. Es trayectoria. Es criterio aplicado. Es la capacidad de explicar una decisión y que tenga sentido. Incluso para quien no te conoce. En redes se puede mostrar evidencia de manera discreta. Sin exhibicionismo. Sin convertir cada logro en una pancarta. Pero dejando señales claras. De lo que has hecho. De lo que has visto. De lo que has aprendido en el barro. No solo en la teoría. Porque la teoría, en Internet, está en todas partes. Lo raro es la experiencia digerida. La experiencia que ya no necesita demostrarse con adjetivos. La interpretación habitual es que, si no lo cuento, no existe. Y eso empuja a exagerar. A convertir una experiencia pequeña en una gran revelación. A vestir cualquier cosa con épica. A hablar de transformaciones donde solo hubo una reunión. Y la audiencia lo percibe. Aunque no lo diga. Lo percibe y se defiende. Con cinismo. Con distancia. Con desconfianza. La sobriedad, en cambio, es una forma de autoridad. Decir menos. Pero decirlo mejor. Ajustar el lenguaje a lo que de verdad ocurrió. No inflar. No vender humo. No convertir el trabajo en un cuento. Hay una parte incómoda de la autoridad. Que a veces se construye mostrando límites. No solo mostrando éxitos. Decir que algo no funcionó. Que una decisión tuvo coste. Que un proyecto se torció. Que una conversación salió mal. Sin dramatizar. Sin buscar pena. Solo con precisión. Eso, en un entorno donde todo el mundo intenta parecer impecable, suena distinto. Y se recuerda. Porque la autoridad madura se reconoce por cómo manejas los matices. Por tu capacidad de sostener una idea sin convertirla en dogma. Por tu forma de hablar del depende. Del contexto. Del ritmo. Del momento. Del tipo de persona. De lo que no se ve desde fuera. Y aquí aparece otra confusión. Se confunde contenido con opinión. Como si publicar fuera comentar la actualidad. Como si ser visible fuera tener postura sobre todo. Pero hay una forma más sólida de aportar. Compartir procesos. Aprendizajes concretos. Preguntas que te acompañan en tu trabajo real. Decisiones que te ha tocado tomar.
Y lo que te costó aprenderlo. No como drama. Como realidad. Cuando alguien escucha eso, no se siente inferior. Se siente acompañado o acompañada. Y, al mismo tiempo, aprende algo. Esa mezcla es poderosa. Comprensión y claridad. La autoridad, además, se ve en la forma de tratar el conocimiento ajeno. Hay perfiles que usan referencias para impresionar. Citan. Nombran. Apilan autores. Como si el nombre propio fuese argumento. Pero la autoridad no está en lo que citas. Está en lo que haces con eso. En cómo lo conviertes en criterio. En cómo lo aplicas sin destruir a la persona que tienes delante. Si sientes que tienes que demostrar demasiado, es una señal de que estás buscando autoridad en la imagen. Y la autoridad no se sostiene en la imagen. Se sostiene en la coherencia entre lo que dices y lo que podrías hacer si te llamaran mañana. Hay una calma que aparece cuando la autoridad deja de ser actuación. Cuando se convierte en fiabilidad. Porque entonces ya no necesitas ganar cada conversación. Ni parecer brillante. Solo necesitas ser consistente. Ser una persona a la que se puede recurrir sin miedo a sorpresas. En un mundo lleno de ruido, la fiabilidad es una rareza. Y las rarezas, cuando son útiles, atraen. La señal final de autoridad, curiosamente, no es que la gente te aplauda. Es que la gente te consulte. Que te escriban con preguntas concretas. Que te pidan tu mirada. Que te inviten a una conversación real. No porque seas la voz más alta. Sino porque tu criterio, con el tiempo, se ha vuelto una referencia. Eso no se acelera. Se sostiene. Y por eso vale. También está la cuestión de la prueba. No la prueba como alarde. La prueba como realidad. En redes, mucha gente habla de resultados. Pero pocas personas hablan de condiciones. ¿Qué contexto había? ¿Qué límites había? ¿Qué se podía controlar? ¿Qué no? Y esa parte es la que demuestra criterio. Cuando una persona comparte un aprendizaje sin explicar el marco, suena a receta. Y las recetas, en temas complejos, suelen fallar. Por eso la autoridad que interesa no es la que promete. Es la que contextualiza. La que muestra cómo piensa. No solo que concluye. Hay además un terreno delicado. La confidencialidad. La ética. Porque demostrar experiencia a veces se confunde con contar demasiado. Con usar historias ajenas para construir imagen propia. Eso también se nota. Y deja una sombra. Por muy inspirador que sea el relato. La autoridad también es saber proteger. Proteger a la gente con la que trabajas. Proteger los procesos. Proteger el espacio donde ocurren las cosas importantes. Hay una elegancia ahí. Una forma de mostrar sin exponer. Una forma de compartir sin apropiarse. Y vuelve el giro. Si sientes la tentación de exagerar un logro para que parezca digno de redes, es señal. Señal de que estás buscando valor en la validación. Y el valor, cuando es real, no necesita maquillaje. Necesita claridad. Necesita precisión. Necesita continuidad. La autoridad se vuelve más fuerte cuando deja de ser un acto puntual. Y se convierte en una forma de estar. De responder. De pensar. De no vender humo. De no prometer lo que no controlas. De no usar a la audiencia como espejo. Eso no siempre brilla. Pero sostiene. Y sostener, en marca personal, es lo que termina haciendo que tu nombre pese. Hay un último matiz. La autoridad también se prueba en lo pequeño. En la manera de responder a una pregunta simple. En si puedes explicar algo complejo sin humillar a nadie. En si te importa más tener razón que ser útil. En si corriges para cuidar o para exhibirte. La gente nota esa intención. Aunque no la nombre. Por eso hay marcas personales que parecen fuertes,
pero no invitan. Y hay otras que no hacen ruido, pero generan seguridad. Porque transmiten una idea sencilla. Aquí no te van a vender humo. Aquí no te van a usar. Aquí hay una persona que se toma en serio lo que hace. Cuando esa sensación aparece, el resto se ordena. No necesitas correr detrás de la autoridad. La autoridad llega como consecuencia. Como una etiqueta que te ponen otras personas. No como una etiqueta que te pones tú. Hay un aspecto de la marca personal del que se habla poco. La relación. Se habla de contenido. De estrategia. De métricas. Pero la relación, que es lo que sostiene todo, se da por supuesta. En redes, la gente no solo consume ideas. Evalúa presencia. Evalúa respeto. Evalúa si te acercas para dar o para extraer. Evalúa si escuchas. Si respondes. Si desapareces cuando no te conviene. La interpretación habitual es que las redes son un escaparate. Y entonces se publica como quien pega carteles. Se lanza y se espera. Y, si no hay respuesta, se concluye que no funciona. Pero las redes, cuando se usan con inteligencia humana, se parecen más a una sala. Una sala ruidosa. Sí. Pero una sala. En una sala, la confianza no se construye hablando sin parar. Se construye también con lo que haces cuando no te toca hablar. Con cómo miras a las demás personas. Con qué tipo de atención ofreces. Con si participas desde el interés real o desde la ansiedad por ser visto. Hay perfiles que crecen rápido porque saben provocar. Saben polarizar. Saben atacar. Saben simplificar. Y eso funciona. A corto plazo. Pero deja un residuo. La gente se acostumbra a esa energía. Y, tarde o temprano, te exige más de lo mismo. Te conviertes en el personaje que creaste. Y no descansas. Hay otra forma de presencia. Más lenta. Más humana. Más sostenible. La de conversar de verdad. Hacer preguntas reales. Responder sin prisa. Reconocer el trabajo ajeno sin teatralidad. Sostener un estándar incluso cuando nadie te está mirando. En redes, un comentario puede ser más marca personal que un post. Porque el comentario revela tu lugar. Si vienes a competir. Si vienes a aportar. Si vienes a corregir. Si vienes a estar. Y aquí aparece un giro importante. La imagen de marca no solo se construye con lo que publicas. Se construye con lo que haces alrededor. Con tu modo de entrar en las conversaciones. Con tu manera de estar cuando alguien no está de acuerdo. Con cómo manejas el conflicto. Con si te pones a la defensiva. Con si desapareces. Con si atacas. Con si puedes sostener una diferencia sin convertirla en guerra. La gente recuerda eso. Aunque no lo diga. Recuerda cómo se sintió en contacto contigo. Porque, al final, la marca personal no es un discurso. Es una experiencia. Hay algo que suele pasar. Cuando alguien empieza a mejorar su presencia, aparece el miedo a parecer interesado o interesada. A sonar a venta. A sonar a autopromoción. Y entonces se queda corto. No cuenta nada. No muestra nada. No pide nada. Como si pedir fuese inmoral. Pero el problema no es pedir. El problema es pedir sin relación. Pedir sin haber estado. Pedir sin escuchar. Pedir sin ofrecer criterio. Pedir como quien pasa la mano y se va. Cuando hay relación, el pedir cambia. Se vuelve natural. No por técnicas. Por contexto. Porque ya te han visto. Porque ya saben cómo miras. Porque ya han recibido algo de ti. Aunque haya sido una frase precisa en un comentario. O una respuesta sobria en un mensaje.
O una conversación donde no empujaste. Hay un tipo de relación que también desgasta. La relación que se construye solo con adhesión. Solo con gente que aplaude. Solo con un entorno que te da la razón. Eso es cómodo. Pero empobrece el criterio. Te acostumbras a hablar sin fricción. Y el día que aparece una pregunta dura, te derrumbas o te vuelves agresivo. Las redes, en pequeño, ensayan la vida real. Y por eso el conflicto también es marca. No el conflicto como espectáculo. El conflicto como diferencia sostenida con respeto. Si sientes que las redes te vuelven transaccional, es una señal de que la relación está perdiendo espacio. Y sin relación, todo se endurece. El contenido se vuelve moneda. La presencia se vuelve estrategia. Y tú te vuelves un perfil. No una persona. Cuando recuperas la relación, cambia la energía. La marca personal deja de ser una vitrina. Y se convierte en una forma de estar en público con criterio. Sin invadir. Sin desaparecer. Estando. Y esa forma, aunque silenciosa, suele ser la que dura. Hay una parte de relación que también es incómoda. La gestión del silencio. Cuando escribes a alguien y no responde. Cuando comentas y nadie reacciona. Cuando compartes algo y cae al vacío. Ese vacío, si no se mira bien, se convierte en interpretación. No intereso. No valgo. Estoy haciendo el ridículo. Y entonces vuelves a publicar con tensión. O dejas de publicar del todo. Pero el silencio no siempre significa rechazo. A veces significa saturación. A veces significa que la persona está leyendo sin energía para responder. A veces significa que tu mensaje cayó en un día equivocado. En redes, el silencio es frecuente. Y por eso basar tu confianza en la respuesta inmediata es una forma lenta de romperte. La relación madura en redes no se nota solo en lo cálido. También en lo sobrio. En la capacidad de no exigir. De no manipular con cercanía. De no convertir el vínculo en estrategia. Porque hay una cercanía falsa. La cercanía que se usa para vender. La cercanía que aparece solo cuando conviene. La cercanía que pide mucho y da poco. Y esa cercanía, aunque al principio funcione, deja un pozo de desconfianza. La cercanía real es menos intensa. Pero más constante. Es estar cuando toca. No para ganar. Para sostener presencia. Si la marca personal es una experiencia, entonces cada interacción cuenta. Cada mensaje. Cada comentario. Cada vez que eliges no humillar. Cada vez que eliges no competir. Cada vez que eliges no usar la ironía para tapar inseguridad. Eso también es imagen. Porque la gente no olvida cómo la trataste. Aunque no recuerde tu post. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque lo que compra las oportunidades de verdad no es el alcance. Es la confianza. Y la confianza, en redes, se construye a micrómetros. No a golpes de viralidad. También está la relación con el tiempo de los demás. Hay perfiles que lo llenan todo. Publican por publicar. Comentan por comentar. Persiguen cada conversación. Y esa urgencia se nota. Porque la urgencia convierte a la otra persona en medio. No, en fin. La presencia que construye marca suele ser más selectiva. No por elitismo. Por respeto. Porque cuando eliges dónde estar, tu atención pesa más. Y quien te lee lo percibe. Percibe que no estás disparando a todo. Que estás hablando desde un lugar concreto. Con intención. Esa intención, cuando es clara, tiene un efecto casi físico. Baja la tensión. Aumenta la confianza. Y te devuelve algo que en redes se pierde rápido. Dignidad. Al final, lo que desgasta no es publicar. Lo que desgasta es sostener una identidad que no descansa.
Estar pendiente. Medir cada frase. Pensar en cómo se verá. En cómo se interpretará. En si gustará. Ese tipo de presencia convierte las redes en una fuente constante de tensión. La interpretación habitual es que hay que endurecerse. Que hay que aguantar. Que, si quieres resultados, toca exponerse sin que te afecte. Pero nadie se expone sin que le afecte. Lo que cambia es cómo se gestiona. ¿Y qué se busca ahí? Hay una diferencia entre presencia y exhibición. La exhibición pide recompensa. La presencia se sostiene por criterio. La exhibición necesita aplauso. La presencia necesita coherencia. La exhibición sube y baja con el humor de la audiencia. La presencia se parece más a una línea. Con altibajos. Pero con dirección. Mejorar la imagen, en el fondo, tiene que ver con una higiene. Con limpiar ruido. Con reducir contradicciones. Con dejar de prometer más de lo que puedes sostener. Con elegir un tono que no te obligue a actuar. Con dejar de perseguirlo todo. Y con aceptar que, aunque el mundo te empuje a ser constante, hay una constancia que mata. La de estar disponible para cualquiera, todo el tiempo. También hay un límite que casi nadie dice. No todo lo que funciona merece la pena. Hay estrategias que dan números y quitan paz. Hay formatos que dan visibilidad y quitan respeto propio. Hay tendencias que dan alcance y quitan voz. Y ahí aparece una pregunta adulta. ¿Qué quieres ganar? ¿Y qué estás dispuesto o dispuesta a pagar? Porque una marca personal que se construye en contra de ti es un fracaso silencioso. Puede parecer éxito. Puede traer oportunidades. Pero por dentro se vuelve un trabajo extra. Una carga. Una actuación semanal. Y eso, con el tiempo, se nota en tu mirada. En tu cuerpo. En tu paciencia. En tu capacidad de disfrutar tu trabajo real. La red no es tu vida. Pero sí es una extensión pública de tu criterio. Y por eso suele tener sentido tratarla con respeto. No con obsesión. Con respeto. Cuando vuelves a esa idea, la urgencia baja. Dejas de vivir a golpe de tendencia. Empiezas a sostener un estándar. Te preguntas si lo que dices podrías sostenerlo en una conversación cara a cara. Te preguntas si esa frase te representa en un día malo. Te preguntas si estás aportando claridad o solo ocupando espacio. Y, poco a poco, tu presencia se vuelve más nítida. La incomodidad del inicio vuelve a aparecer de otra manera. Ya no como miedo a exponerte, sino como atención. Como ese pequeño freno interno que te hace revisar. No para censurarte. Para elegir. Y ahí se cierra el círculo. Mejorar la imagen no es gustar más. Es ser más fiel a un criterio. Es construir una reputación que no dependa de tu energía del día. Es dejar una huella que no te traicione. Al final, lo que se recuerda no es tu frecuencia. Ni tus trucos. Ni tus picos de alcance. Se recuerda tu forma de estar. Tu forma de nombrar. Tu forma de tratar a la gente. Tu forma de sostener lo que dices. Y si hay una frase que merezca quedarse, es esta. Que tu presencia no te cueste la voz. Hay otro error común. Confundir consistencia con presencia constante. Como si ser consistente fuera estar todo el día. Y no. Ser consistente es volver a lo mismo. A la misma promesa. Al mismo estándar. Aunque pases días sin publicar. Aunque el formato cambie. Aunque el algoritmo se mueva. La consistencia es identidad, no frecuencia. Y hay una consistencia más difícil. La que se ve cuando nadie mira. La de no inflar un caso. La de no usar una historia ajena. La de no hacerte el hola valiente con frases que no sostendrías en privado. Esa consistencia es la que, con el tiempo, te hace sentir bien contigo.
Y esa sensación también se nota en redes. Porque cambia la energía. Se te ve más limpio. Menos ansioso. Menos reactivo. La marca personal, cuando se vuelve sana, deja de ser una carrera. Se parece más a un oficio. Un oficio de aparecer con criterio. De decir lo que merece ser dicho. Y de callar lo que no necesita escenario. Eso también es madurez. Y ahí sí. La imagen mejora. No porque te hayas pulido. Sino porque has dejado de pelearte contigo para encajar. Y cuando dejas de pelearte, se te ve más entero. Más entera. Más presente. También está el tema del ritmo. Hay una presión silenciosa por estar siempre. Por no desaparecer. Por no perder. Y esa presión convierte la presencia en obligación. Como si la red fuera un jefe. Como si el algoritmo fuera una persona que se enfada si no apareces. Pero la vida real tiene ciclos. Hay épocas de mucha energía. Y épocas de menos. Hay semanas donde el trabajo te ocupa. Días donde la cabeza no está para escribir. Momentos donde lo más sano es silencio. No como retirada. Como cuidado. Una marca personal sólida puede sostener silencio. Porque no depende de estar gritando. Depende de haber construido una promesa. Depende de haber dejado señales claras. Depende de haber sido consistente el tiempo suficiente como para que tu ausencia no parezca desaparición. Parezca pausa. La pausa, bien llevada, incluso mejora la imagen. Porque muestra que no estás esclavizado o esclavizada por la necesidad de atención. ¿Qué puedes elegir? Que tu presencia es una decisión. No un reflejo. Hay personas que viven su marca como una deuda. Debo publicar. Debo responder. Debo estar al día. Debo reaccionar. Debo mostrar. Y esa deuda se convierte en resentimiento. Y el resentimiento se cuela. En el tono. En la ironía. En la dureza. En el cansancio. La alternativa no es abandonar. Es recuperar el sentido. Recordar para qué estás ahí. ¿Qué tipo de relación quieres construir? ¿Qué tipo de reputación quieres sostener? ¿Qué tipo de energía quieres dejar en la gente? Porque al final, la imagen de marca personal no es un look. Es una huella. Y una huella se mide por lo que deja. No por lo que presume. Y volvemos al inicio. Aquella incomodidad. Aquella duda. ¿Quién soy yo para hablar? Con el tiempo, esa pregunta puede transformarse. No en arrogancia. En presencia. Soy alguien que elige cómo aparece. Soy alguien que cuida su criterio. Soy alguien que no se traiciona para gustar. Soy alguien que entiende que la reputación es lenta. Y que lo lento, cuando es coherente, termina pesando. Por eso la frase ancla no es un eslogan bonito. Es una forma de estar. Que tu presencia no te cueste la voz. Y que tu voz no te cueste la paz.